Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Armas, esto es Armas para el Pueblo. Armas para el Pueblo, que tiene que ver con mi apellido, pero con mi entender de que hay una multiplicidad de armas o elementos, como para que la gente aprenda el estudio, las universidades, la gente que hace y deshace cosas. No hablo de armas letales, hablo de armas que construyen y que van formando nuestra sociedad o deformándola. Hoy le robamos un columnista a Mauro Mateos, que suele estar los viernes, Jueves. jueves. Gustavo Tenuto, que, ¿cómo explicar? A ver, explica un poquito vos, que, ¿cómo te consideras? Un delirante. Y eso es interesante. Sí. Eh, Libre. un delirante libre. Libre. Sí, libre. Ok. La última vez que estuvo fue en la semana pasada acá en el programa de Mauro y yo participé por primera vez usando la máscara, ¿cómo se llama? El El casco, casco. para ver su Metaversos. metaverso, que es una galería de arte De la eh, aristocracia. en la aristocracia, sí, de la De la aristocracia, aristocracia. con 40 cuadros más o menos, Sí, que fueron hechos por diferentes personas de forma virtual. correcto. Es una experiencia interesante. Yo tengo muchas dudas, mucho desconocimiento básicamente, pero me gustaría que, bueno, después lo vamos a profundizar un poco. Además, el sábado tuvimos la suerte con Mauro de visitar lo que es el taller de Gustavo, y nos encontramos con cosas que... podés hablar, Mauro, yo te dejo hablar. Está bien, voy acompañando ahí también. Nos mirábamos con Mauro y además lo que a mí más me llamó la atención no solo entusiasmo, sino la energía de Gustavo para explicarnos para qué servía cada cosa, cómo las fue fabricando prácticamente de la nada, con elementos raros o no, y los objetivos y los fines. Me pareció algo totalmente maravilloso, me parecía increíble, que un tipo con esa energía, con esa capacidad, con ese ingenio, es un inventor, un transformador, un generador permanente. Y todas las cosas que nos mostró nos dejaron tanto a Mauro como a mí con la boca abierta. Y es un personaje muy especial y yo creo que para tener muy, muy en cuenta en muchos sentidos. En el sentido científico, en el sentido eh, creativo, hasta en el sentido económico para la ciudad de Esquel. Y ahora cuando empiece a describir las cosas que hace y todo lo demás, se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Gustavo, saluda, tranquilo, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Demasiados elogios. Demasiado, no sé si soy merecedor de tanto. Vos sabés que Mauro me conoce, yo no soy... El adulador compulsivo, como le digo yo, es él. Yo soy bastante reacio. Primero quiero ver, quiero estudiar la cuestión, pero cuando me encuentro personas haciendo las cosas que haces vos, dije, pucha, esto vale la pena. Y yo creo que vale la pena difundirlo todo lo que se pueda, como para intentar ver si de esta manera, por lo menos difundiéndolo y que mucha más gente se entere de qué se trata, aquí, en este lugar, que es el que elegiste para vivir con tu familia, eh, alguien que tome decisiones, las tome y las lleve adelante. Porque, ¿cómo explicarlo? Es casi una mina de oro sin excavar. ¿Sí? Me gustaría a ver si te acordás y podés ir contando cuáles son las cosas que empezaste a hacer, cuáles son los proyectos en los que estás trabajando, y vamos a ir parando para que me expliques a mí Dale. cada una de esas cosas. Mira, a mí me gusta mucho el conocimiento. Ajá. Descubrí que me gustaba estudiar a pesar de que fui el peor alumno de la escuela. Siempre tenía todas las amonestaciones juntas del primer día de clase, porque sabían que yo era terrible,
pero a mí me gustaba mucho el conocimiento. Y la intrusa, como la llamó Borges, Mm. me dio las armas para meterme en todo el conocimiento científico posible. ¿Por qué? Porque en esos años la computadora que recién iniciaba sus pasos se iba metiendo en todas las profesiones. Y yo veía que si yo me dedicaba a la informática, iba a poder aprender medicina, derecho, ingeniería, arquitectura, y Ajá. fue lo que hice. Eh, como vivía encima en la ciudad de La Plata, que es la cuna del conocimiento, donde están todas las universidades, yo soy oriundo de allí, tenía acceso a poder meterme en todas las facultades. Ajá. Pero era un chico adolescente que estaba en la escuela secundaria. Y allí comenzó mi búsqueda del conocimiento. Empecé a dar clases de informática cuando tenía 14 años y me llevaron a las universidades. Así que conozco el mundo de las universidades, el mundo científico, siendo yo menor a los alumnos que promediaban las universidades. Así que hoy verme mayor me cuesta, porque yo siempre era el chico. Y Sí, bueno, yo mira, te aclaro una diferencia entre vos y yo. Vos ibas a explicar y a enseñar informática. Yo iba un poco más de esa edad, 17, 16, a vender apuntes. mirá, Era un trabajo. Yo iba y vendía apuntes a los estudiantes. Hay una buenísimo. diferencia demasiado grande. Vos imagínate que en mi época, para enseñar informática, colgaba una pizarra en la que estaban dibujadas las teclas que todavía se estaban peleando si el formato iba a ser QWERTY o ABCD, o Ajá. sea, el estilo de distribución de las teclas. Y por supuesto estamos hablando de la época de las Remington, donde vos escribías a máquina de Sí. escribir. Yo en esos momentos programaba radioteletipo, que era la forma de comunicación que tenía Gobaires, o sea, el Estado argentino Ujú. en las distintas partes se comunicaban a través de radioteletipo. Y una de las cosas que me dejaban hacer era dibujar, yo quería hacer cosas raras. Y lo que hacía era dibujar con las letras, porque eran letras que se imprimían en un formato de texto por golpe, y yo lo que hacía era programaba la máquina para que dibujara un Papá Noel Ajá. en el texto. Sí, Y eso se grababa en una cinta perforada, que eran agujeritos, sí. que ese era el medio a través del cual vos almacenabas la información. ¿Y qué hacía con eso? Eso después se lo daba a que las distintas sistemas de comunicación del sistema de gobierno, el día de Navidad se mandaban un mensaje que era un Papá Noel impreso. Correcto. Entonces todos cortaban ese papel y lo guardaban. Y siempre se preguntaban, ¿pero quién fabricó esto? Porque era una X y retroceder y una T y retroceder una Z. Y con eso formabas un carácter y la sumatoria de caracteres hacías una obra artística que era eso. Así que esas eran mis locuras. Y la gente me dejaba jugar, pues yo tenía 14 años, imagínate. Y después del secundario, ¿qué estudiaste? Bueno, en realidad siempre me dediqué a investigar. Ajá. Porque no encontré en ninguna universidad ni en ningún lugar que enseñaran lo que yo quería aprender. Vi 12 veces seguidas la episodio 4 de Star Wars cuando salió Sí. y me enamoré de eso. Yo decía, yo quiero eso. Imagínate, yo entraba gratis al cine porque tenía un amigo que era el acomodador y yo me quedaba, era el único, limpiaba en el cine para la próxima función y yo estaba, sí, esperé la próxima función y la otra, faltaba la escuela y me quedaba alucinado con eso. Y yo quería estudiar eso. Yo me iba a los jueguitos electrónicos, Ajá. los fichines, en la Sí. época de blanco y negro, todavía no estaban en color, y me quedaba horas y horas, porque no tenía plata para pagar tantas fichas, me quedaba todo la técnica para poder, con una sola ficha, tratar de durar mayor tiempo Mayor cantidad de posible. tiempo. Y cuando me ponía a jugar, alrededor mío en el Pac-Man o en uno de trenes, había 5, 6 o 7 personas que se quedaban tratando de entender cómo es que yo duraba tanto. Y me pasaba horas y horas y horas con una ficha porque yo no tenía plata. Así que mi ambición estaba en ir más allá. Y yo quería saber cómo es que se podía generar un juego de computadora. Así que así inició, tratando de absorber al máximo el conocimiento. Entonces me dediqué a investigar y toda mi vida investigué más que ir a aprender a un lugar. Sí, pero a ver, obviamente tiene que haber una.
un montón de factores que te llevan a que tu cabeza, a que tu necesidad sea esa, investigar y a partir de la investigación conseguir conocimiento, Sí. ir entrando en eso. O sea, tu familia te bancaba, no Sí, te retaba tu viejo anda a estudiar, vivo ese tipo solo de cosas. desde los 14 años. Ah, bueno. Mi mamá falleció a los 47 años y son Ujú. separados, así que eh, tuve una vida bastante independiente. Y entre la opción de droga, robar, lo que fuera, yo elegí estudiar. Era una elección propia. Así que en ese aspecto creo que siempre quise hacer esto. Ajá. Y nunca me sentí tan cómodo como hoy. Qué bueno. Ah, Creo que la vida me fue llevando. Imaginen tener visiones de futuro. Imagínate que vos hoy sabés lo que va a pasar o crees saber lo que va a pasar dentro de 20 años. Y lo querés contar. Entonces lo contás. Che, mirá, dentro de 20 años va a pasar tal cosa. Y la gente te mira como diciendo, "Este delirante". Y 20 años después pasa eso. Pero ¿qué pasaba? A medida que iba pasando el tiempo, veía que eso que iba a pasar, que yo veía que iba a pasar, no pasaba. claro. O se iba a demorar mucho. Entonces me cansé de esperar que venga de Japón, de Alemania, y decidí ser yo quien lo iba a promover o a aplicar. Así fue como en el año 97 asesinan a José Luis Cabezas Ujú. Ujú. y yo enseñaba en la policía científica de la bonaerense, porque me contrataban aparte, lo que creía que iba a ser la evolución de los que eran los fotógrafos de la época. Ajá. Un amigo que era fotógrafo, que estudiaba conmigo artes plásticas digitales, me lleva y yo empiezo a enseñar a la policía científica cómo es era la digitalización. Las cámaras iban a empezar a reemplazar al celuloide. Y yo trataba de preparar a la policía en ese aspecto. En ese ámbito estaban estudiando sobre lo que había sido el caso Cabezas. Y yo digo, sí, pero veía los videos, imaginen que cuando van a la escena del crimen, a reproducir lo que había pasado, van con el asesino, los testigos, los que vieron, Peritos. los peritos, se filmaban, que fuman. Y yo veía todo un escenario que era caótico Mm. para poder entender lo que había pasado. Entonces ahí tengo una visión, esas visiones que suelo tener. Y es lo que llamé la reconstrucción virtual. Se lo comento a los policías que eran alumnos míos, ellos me contactan y me terminan contratando para desarrollar el caso Cabezas. Y fue la última prueba que se presentó y que salió en vivo en todo el país. Consulta, disculpame, meta ahí un ratito. Como quiere. ¿Había un antecedente a esta No, reconstrucción? Eso no, a nivel, yo no, digo, a eso nivel fue la mundial, primera tal vez a vez. nivel mundial. A nivel mundial. Y no se imaginan porque, a ver, pónganse los zapatos de lo que pasaba en esa época. Teníamos a un Dualde, teníamos a que quería ser presidente y estaba la maldita policía. A mí me contrata la defensa de Preyeso, el asesino, con lo cual, y yo lo que quería era mostrar tecnologías que revolucionaban la forma de lo que es la reconstrucción virtual, una técnica nueva. Absolutamente nueva en ese momento. Totalmente nueva, de hecho, trataron de destruir, estaba burlando, el famoso, ¿no? Que estaba defendiendo a los horneros, eran todos de la zona donde yo vivía, porque los horneros eran ladrones de garrafa de la zona de La Plata, y yo vivía ahí, así que era todo muy, muy raro, pero yo iba con fines científicos, Sí. no importaba qué es lo a quién les quería contar la verdad desde un punto de vista tecnológico. Entonces desarrollo toda una serie de técnicas para hacer las mediciones, descubro que todo estaba medido así nomás, entonces yo invento aparatos para hacer mediciones en la cava, reconstruyo en 3D todo Pinamar, Ajá. hago toda o sea, ¿el trabajo cuál fue? Tomar los 250 fojas, leerlas, y en función de las declaraciones de cada uno de los testigos, reconstruir Pinamar, hacer como si fuera una película. Bueno, yo vi esto, entonces, si vos viste esto, yo pongo en tiempo y forma lo que vos viste. Claro. Ahora después tomo el otro testigo y hago la misma película. Y ahora me pongo en los ojos del testigo A bajo la historia del testigo B. Ajá. Y puedo comparar. Bueno, hice eso con los 5 y veías las incongruencias que se planteaban. Entonces yo mostraba eso. Pero encima podíamos, por ejemplo, en el momento del asesinato, del disparo, de lo que sucede, yo era los ojos de Auge o los ojos de cada uno de los que participaron y veíamos si lo que él decía que había visto se correlacionaba con lo que había pasado Claro. según el otro testigo. Exacto.
Bueno, imaginen que el día de que presento esto, que no me dejan hablar porque, ¿qué pasa? El juez dice, bueno, listo, ya empieza a hablar Tenuto. Yo estaba muerto de miedo, porque no saben la presión que había en Dolores en No, esos no, años. sí, sí. Toda la Perdón, prensa, ¿qué edad tenías ahí, Gustavo? y en el año 2000 yo tenía 33 años. Pero imaginen que yo estaba mal visto, porque la prensa me odiaba, porque el fotógrafo era de la revista Noticias. Y entonces, todos, la parte de defensa, no querían que yo hablara porque no tenían peritos que debatieran conmigo. Porque me habían dejado entrar, porque no existe título que represente ese conocimiento. Por Ajá. eso es que me dejan entrar. Según la ley, no recuerdo qué ley es, cuando vos tenés un conocimiento sobre un área científica que no existe antecedente, entonces vos demostrás ese conocimiento y te convertís en perito de ese De ese. conocimiento. Entonces, ¿qué pasó? Ese conocimiento sentó jurisprudencia y a partir de ese momento existe la figura de la reconstrucción virtual. Luego escribo la carrera y actualmente ahora se empieza a editar en varias partes del mundo. Interesante, ¿no? Bastante interesante. Y a partir de ahí, después, bueno, después vas a tener que contar mucho de lo que tenés adentro de tu laboratorio ¿Cómo no? maligno. Este, porque lo que vimos el sábado con Mauro, no sé, a mí me gustaría que vos digas algo de todo lo que viste. Inmediatamente se lo dije también ahí, te lo había dicho a vos, que cuando íbamos llegando era una película, ya, ¿no? Sí. El ingreso al lugar, al laboratorio, ¿Ah? me remontó inmediatamente a Volver al Futuro y al científico de Volver al Futuro, hasta en la posición y la forma en que está. Emmett Brown, Emmett cuando Brown, le faltó el totalmente. aparato así, Sí. Ahí nomás estaba ahí estaba, nomás, ¿no? Con justo un... estaba soldando. Pero voy a hacer dos cositas que están relacionadas a Gustavo en el poco tiempo que nos conocemos ahí y que lo comprobé el otro día. Fuimos bien rompebolas nosotros sábado a la noche a molestar No, con no, una familia fue divina fútbol, que tienen fútbol. ahí, todos amables. La pasión y la alegría de compartir el Eso. conocimiento. Eso fue lo que Ese, más A mí me encantó también. eso. ese fue no voy a decir problema, porque es lo que me gusta hacer. Me gusta ser generador de contenido, Bien. ¿no? De conocimiento. Cuando me cansé allá por mi adolescencia de esperar que los japoneses inventaran lo que yo quería que inventaran y que nunca llegaba, en vez de decidir esperar a que llegue, decidí incursionar en esto de inventar. Y por eso es que me gusta compartir ese conocimiento, porque yo necesito que los demás entiendan de lo que estoy hablando y si se animan a inventar, mejor. La escuela de inventores es uno de los sueños. Para trabajarla en algún momento. ¿Qué? Perdón, ahí. Sí, sí, sí. No, no, dale. Sí, 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 sí. Bueno, ustedes conocerán que acá existe un hotel abandonado que está por Ujú. ahí dando sí. vueltas. Futaleufú. Y cuando yo lo conocí, que fue una de las tantas cosas que me enamoraron de esta zona, vi que todavía está recuperable. Está rota la mampostería, se robaron un montón de Pero la cosas. estructura es Sí, recuperable. está y está en un paraíso terrenal. Y la combinación de naturaleza extrema con espacios de ciencia extremo, que es lo que yo añoro, están ahí, están esperando que alguien diga, che, o lo terminamos de tirar y de romper y de pintar con cositas, o lo transformamos en algo que sea el PIT. ¿Sí? El PIT que es el Patagonian Institute of Technology. Aparte, está en esa, Sí, y en una ubicación que es realmente es increíble, increíble. hermosa. Eh, Casi como el lugar ideal como para estudiar tranquilo, Sí, relajado exacto. y distraerse también con el espectáculo de la naturaleza y no otra cosa. Los grandes artífices de la historia de la humanidad son personas tranquilas que tenían la posibilidad de pensar sin estar apurados por el Ujú, sistema o por la sociedad y estaban conectados con la naturaleza. ujú. Cuando vos te metiste en el sistema y ahora estás en una caja cuadrada y te estructuran para eso, ya perdés la capacidad creativa que todos tenemos. Para mí todos tenemos esa capacidad. Solo hay que saber generar esa chispa Ujú. para que se ilumine, romper las barreras y empezar a crear. Y ese lugar es perfecto para eso. Bueno, habrá que ver de presentar algún proyecto, a ver si se habilita.
No tengo muy en claro a quién pertenece, digamos, toda esa zona de la presa, si a Hidroeléctrica Futaleufú o a la provincia o Hasta a... donde investigué es de la provincia, Es de la provincia. hasta donde sé. Ujú. Pero Bien. bueno, hay que esperar a que suceda. Bueno, vamos a contar ahora, vos vas a contar ahora Dale. alguna de las cosas que nos mostraste el sábado. ¿Cómo no? Mira, una de las cosas muy ricas, me parece, para la zona es que una empresa, Brago Energía, Sí. es un chivo, pero Espera para nombrar. No nos pagan igual, es así de que no Esquel. te hagas problema. Es una empresa de Esquel, con base en Trevelin, en realidad, es de la Sí. zona, pero bueno, tiene una sucursal acá. Fabrica estufas de pellets. Esta fábrica de estufas hace una hermosa, muy bonita estufa manual. Esto implica que vos pones el pellet es una especie de madera comprimida y que genera lo que se llama biomasa, que es muy importante para la sustentabilidad del Sí. ambiente. Esta biomasa es muy, muy buena energéticamente, mucho Ujú. mejor que la leña, resulta más barata. Entonces, esto se pone el pellet en la máquina, vos la abrís y empieza a consumir eh, a máxima potencia. Vos tenés que ir limpiando, bueno, lleva un mantenimiento lógico y típico de esas máquinas. Sí. Eh, el ex jefe del cuartel de Esquel, de los Coraceros, Sí. Eduardo Perogni, eh, estaba haciendo un curso de robótica conmigo, yo estaba dictando un curso. Ajá. Armamos, después te voy a contar, el museo, que estaría bueno que todos los esquelenses lo vayan a conocer, Ujú. el museo interactivo virtual. Y él compra una de estas estufas que está allá arriba en la olla, en el hotel, y me contacta con los dueños. Hablamos con los dueños, entonces ellos querían competir con una estufa italiana, Palazzetti, muy cara, pero que es electrónica. Ajá. Es lo mismo, nada más que la prendes con un botoncito. Tiene un panel, apretas el botón, prende y consume un poco menos y es todo automático. Bueno, acá un boliche que está sobre la fontana, Ujú. que tiene forma de un astro, no quiero nombrar porque... A ver, para a los fines de indicar el lugar. Bueno, sí, que es la luna. Ujú. La luna tiene esta Paracetti, entonces Bravo le deja una. Bravo, ¿por qué? Porque tenía muchos problemas. La Paracetti se ensuciaba, había que limpiarla específicamente los sensores, bueno, un montón de problemas, así que se la cambian y me la dan. Entonces yo, ahora con la competencia encima, totalmente. Bueno, en definitiva, logro fabricar una estufa, pero que sabiendo la competencia que tenía que ganarle, la hago inteligente. Y es una estufa que les mostré a ustedes, prende desde el celular, pero le agregué inteligencia artificial, con lo cual ella detecta el usuario, a qué hora llega, en función de la temperatura ambiente, y sola decide prenderse, consume un 60% menos de la biomasa y me mantiene la temperatura que yo quiero. Y además le agregué chiches, porque esto fue para jugar, que la llama que dibuja tiene ciertas figuras que están de acuerdo a lo que yo quería que se dibuje. O sea que además de calentarte tenés ahí una función de llama con De dibujos. llama con dibujo. Es una flor de lis, es una espada. Después, cuando se limpia, es un volcán. Es muy bonito de ver. Pero siempre hay una cuestión ahí, yo estoy ya retirando, me quedaría hablar hasta el final, pero siempre en todo, no sé si lo percibiste vos, Héctor, en todo lo que va, siempre está vinculado, linkeado a cuestiones estéticas artísticas. O hay Sí, un deseo por la sí, cuestión sí. No, artística. no soy un buen artista. De hecho, creo que la falencia que tengo de mis productos son feos. Pero sí. A ver, en el arte está la explicación del Lo conocimiento. La dijiste, cuna del conocimiento no es otro que el arte. La única forma de romper la barrera de la estructura de la sociedad es pensar artísticamente. En el arte está la respuesta, al menos en mi percepción. Muchas veces los problemas para ser resueltos necesitan creatividad. Y la creatividad es el origen del arte. total. Eso precisamente yo elegí una determinada música eh, para interrumpir un poco. Me hace acordar a Robert Moog. Ajá. ¿Quién era Robert Moog? El que se considera el inventor del sintetizador de música, el Moog, se lo llama el Moog, que fue desarrollándose desde ser
una estantería llena de botones y de cables y demás, simulando sonidos, hasta que se encontró con Kate Emerson, un tecladista de rock, pero excepcional, de entre los mejores de su época, que era su piloto de pruebas. Entonces, el tipo fabricaba algo y lo llamaba Kate Emerson para que lo tecleara. Fue avanzando, fue evolucionando hasta que terminó siendo el Moog un teclado común. ¿Qué se puede hacer con eso? Una orquesta sinfónica. Así que vamos a escuchar un poquito de Emerson, Lake and Palmer, como para Qué tener una bueno. idea Excelente. y con lo que suena. Sí.